Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de lo que son las conversaciones Matchbook. En esta edición vamos a entrevistar al autor Ignacio Vega, quien nos trae, entre otras cosas, su libro Arrivederci y adicionalmente nos va a responder una pregunta que consideramos todos bastante significativa y bastante compleja también. ¿Por qué escribir? Junto a mí se encuentra Matías Muñoz. Yo soy Benjamín Cáceres. Ambos somos parte del equipo de Matchbook y a continuación les presentamos a Ignacio Vega. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Sí, para nosotros en verdad también es un muy buen momento el hecho de compartir con diferentes mentes de Chile, hablar de literatura, hablar del ecosistema del libro, y es por eso que hemos creado esta instancia llamada Conversaciones Mágicas. Ignacio, en primer lugar, para ir entrando en esta conversación, queríamos poner énfasis en la diversidad de conocimientos que tú tienes. Y siendo específico, en la manera en que logras coincidir dos áreas del conocimiento que de pequeños a veces nos han dicho que son contrarias, que son opuestas. Estamos hablando de las humanidades y las ciencias. ¿Qué opinión te merece la complementariedad entre estos dos grandes conceptos? Eh, bueno, como bien dices, yo creo que son conceptos que son complementarios. Esa es un poco la visión que tenían la gente en el Renacimiento, la visión del hombre ilustrado, porque si bien es cierto que alguien puede especializarse quizás solo en ciencias o solo en humanidades, el tener un rango de conocimientos de distintas áreas, yo creo que enriquece a una persona. Yo no, nunca he entendido por qué por estudiar ciencia, eh, astronomía en mi caso, no puedo interesarme por temas como historia, como literatura. Entonces, yo creo que de todas maneras las experiencias que he tenido y los conocimientos que he ganado, de alguna manera enriquecen mi trabajo. Sí, de hecho es por eso que igual nos llamó bastante la atención tu caso, del hecho de que alguien de licenciatura en física esté haciendo una novela en torno al Renacimiento, a Italia. Eh, da mucho para hablar eso del, así como Leonardo da Vinci, por así decirlo, el hombre que puede hacerlo todo, por así decirlo. Ahora bien, igual queríamos tocar otros temas, ya más allá como con el tema del por qué escribir, también de tu libro en sí. Es por eso que igual Benjamín va a seguir con otra pregunta mm, más desde adentro. Claro. Ignacio, mira, yo personalmente considero como bastante significativo el hecho de poder plasmar lo que son tus ideas, o bueno, las ideas propias, em, en algo concreto, digamos. El hecho de concretizarlas para mí tiene un significado tremendo y creo que es algo eh, bastante significativo en general. Cuéntame, a mí me gustaría saber, y también en respuesta a lo que es la pregunta que nos convoca hoy, que es ¿por qué escribir? Quiero que tú me cuentes eh, ¿por qué tú escribes? ¿Cuál es tu razón de escribir? Y qué fue lo que te permitió llegar a concretizar esta idea de Arrivederci, de tu libro. Eso es lo que me interesa saber y lo que creo que mucha gente también le llama la atención y que le gustaría un poco escuchar eso de parte del autor, digamos, de la mente de este libro. Cuéntame un poco. Por supuesto. em, bueno, en realidad yo creo que son dos temas. La primera es por qué empecé a escribir y la segunda quizás sería por qué decidí publicar. Bueno, y la primera razón es muy simple. Em, Escribir es divertido.
Es una muy grata experiencia. Me permite plasmar las ideas que tengo, me permite compartir las visiones de mundo, los personajes que he creado. Porque claro, es algo que a mí me gusta mucho, el mundo que creé, la ciudad que creé para este libro, y quería compartirlo con la gente. Eso es, en pocas palabras, la motivación. Ahora, em, al decidir publicar, también vienen otros procesos de terminar la creación. Viene el proceso de pulido, viene un proceso de revisar lo que ya se hizo. Es un trabajo quizá un poco más prolijo, más profesional. Y también en su momento me lo tomé como un desafío de poder realmente publicar a un nivel profesional, porque finalmente eso significa que yo iba a ser un autor igual que todos los grandes autores de los que he sido un, un fan, por decir así. Me pone al mismo nivel que de los escritores que eran mis héroes cuando iba en el colegio. Y eso básicamente. Pero tuve, Eh, Poder decir de que yo también soy un escritor. eh, Al principio fue acongojante. pero Ignacio, Dale. ¿tú de pequeño escribías? ¿O lo fuiste adquiriendo ya una vez más grande? No, empecé a escribir ya de adolescente, muy tarde, digamos. Bueno, no tarde, no creo que haya tiempos para esto, pero desde los 16, 17 empecé a escribir. Pero antes de eso era un fanático lector, yo creo que como todos los escritores. Y, y claro, mis géneros favoritos eran la ciencia ficción y la fantasía. Siempre tuve un interés por esos campos. Y quizá me llevaron a publicar la novela como la publiqué y en el género que la hice. Igual eso en lo personal me llama mucho la atención porque cuando hablamos como del tema de la fantasía, muchas veces se piensa de que son cosas como irreales, pero a veces en las mismas novelas se plasman cosas que no las podríamos abordar de otra manera que si no fuera con la misma fantasía. O sea, tienen la misma validez y la misma realidad que una novela que es totalmente normal, entre comillas, por así decirlo. Eso me gustó bastante, de hecho, de tu libro, el hecho de que hable de una ucronía en la cual bueno, tampoco quiero hacer spoiler, pero me pareció bastante interesante cómo se van mezclando conceptos de magia, conceptos de misiones, por así decirlo, de la edad antigua también. Así que eso. Y bueno, anteriormente mi compañero llegó a la pregunta del por qué escribir como a tu motivación personal, por así decirlo. Pero a mí me gustaría saber también el por qué escribir, pero para las otras personas. No sé si me entiendes. ¿Qué les dirías a quienes nos están viendo, escuchando? ¿Por qué sería bueno que escribieran ellos? Porque ya no estaba hablando de tu perspectiva, de que fue de porque es divertido, porque tú igual leías harto, pero ¿cómo sería para otras personas que quizás no leen tanto? ¿Cómo lo aconsejarías? Bueno, escribir creo que es algo que todos pueden y deberían intentar, em, porque tiene que ver con poder comunicar las ideas que tienes. em, es un proceso que me gusta referirme a él como efecto bola de nieve, vas poniendo más ideas y te vas inspirando en lo que ya escribiste y agarras vuelo. Em, yo no empecé a escribir con la idea de ser un autor o terminar con una novela, solo intenté para ver qué conseguía.
y lo que se puede conseguir es impensado. Em, yo creo que es un ejercicio que que la gente puede intentar y ver a dónde llega, qué puede conseguir, qué puede crear. Em, Uno se sorprende de los resultados y básicamente tiene que ver con el concepto de que todos tienen algo que decir, ya sea algunos escritores que se basan mucho en sus experiencias personales, sus sueños, en sus experiencias de vida, y piensan que eso es demasiado personal o que no le va a llegar a la gente, y lo que he Mm. visto es lo contrario. Mientras más de tus experiencias personales pongas en el libro, a la gente le llega eso. Sí, me imagino, Em, así igual es como poner parte de ti mismo en tu creación, en tu obra. Igual yo creo que sería bueno también hacer énfasis en que quizás no necesariamente el por qué escribir una novela, o sea, también están otros géneros, otras formas de escribir, uno puede escribir ya sea desde la literatura en sí o hasta, por ejemplo, ensayos. La idea es igual traspasar, yo creo, todo el conocimiento, la opinión que uno tiene al papel, a materializarlo. Así que Mira, esa es a mí me como mi gustaría opinión. hacer una pregunta, Ignacio, que quizás tiene que ver con la pregunta original, con la pregunta que, como mencionaba anteriormente, nos convoca hoy, pero me gustaría llevarla a un plano un poco distinto respecto al por qué escribir. Yo pienso muchas veces que escribir, que leer, tiene mucho que ver con las emociones. Tiene mucho que ver con las emociones, al igual que, por ejemplo, dibujar o pintar, al igual que las artes. Y por eso me gustaría preguntarte y que quizás le contaras a nuestra audiencia que nos está escuchando hoy, em, si es que para ti tiene algún significado a nivel emocional, si tú sientes que al momento de escribir tú eh, de alguna manera te relajas, te sientes mejor contigo, o quizás, por ejemplo, hay personas que puedan escribir como una forma de terapia. En ese sentido, ¿tú crees que el acto de escribir y también leer tenga alguna carga emocional? ¿Qué opinas de eso? A mí me llama un poco la atención en ese sentido. Muy bien dices, eh, muchos escritores consideran escribir como una cierta suerte de terapia y los libros que sacan son una expresión de sus emociones del momento. em, Muchos libros, digamos, biográficos, em, tienen esa emotividad como pieza central. En mi caso, quizás ta- no es 100% emocional porque también tenía que ver otros temas más, no quiero decir intelectuales quizá, pero em, un poco de investigación histórica, un poco de descripciones, pero finalmente es imposible escribir algo sin tener que haya un cambio emocional. Escribir efectivamente te relaja, efectivamente lo que me pasa mucho es que me interiorizo en la historia, veo la ciudad, veo los personajes. em, También tiene que cambiar un poco cómo piensas para escribir personajes que son en general distintos a ti. Em, Quizá un poco como sería un actor en una obra de teatro. Tienes que interiorizarte con Mm. cada personaje para ver cómo habla, qué términos ocupa, cuál es su tipo de diálogo. Em, y es un ejercicio interesante. Uno llega a cansar quizás Ujú. de, básicamente uno termina siendo por un periodo de tiempo cada personaje del libro. Claro.
Mira, me parece muy interesante y en verdad responde, al menos a mí me responde eh, esa duda que tenía. Yo siempre lo he visto de esa manera y me parece bastante interesante lo que tú me mencionas. Muchas gracias. Igual, siguiendo la línea de lo que decía tanto el Benjamín como tú mismo, estamos hablando de cómo es el proceso de crear y cómo eso te va transformando emocionalmente. Igual creo que también es otro proceso también emocional y también muy potente el hecho de cuando uno ya tiene la creación en sus manos, o así cuando uno ya está viendo que a la gente le va gustando. No sé, me gustaría que pudieras quizás contarnos un poco de esa experiencia, así como creo que fue bastante interesante cuando lanzaste el libro y hubo como una recreación de parte de actores en, si no me equivoco, el museo, el Palacio Rioja, ¿no? No me equivoco. En efecto, fue en el Palacio Rioja. em, Se hizo una presentación de un capítulo o parte de un capítulo del libro. Se hizo una obra de teatro relativamente corta ahí. Y claro, yo estaba impresionado de poder ver cobrar vida a los personajes que yo creé. Fue una cosa maravillosa. Eh, claro, lo que comentabas antes de la emoción de recibir el libro, tenerlo en la mano, es una emoción grande porque fue un trabajo de una extensión muy larga. Fue desde que empecé a escribir el manuscrito hasta que salió la primera copia de imprenta, fueron 2 años o más quizás. Todo el proceso de escribir, de terminar el manuscrito original, Mm. presentárselo a mis amigos para saber si me tenían fe un poco. Eh, ha- Hablar con mi familia fueron los principales impulsores de toda esta campaña, fueron los que me dijeron que tenía que publicar. Y claro, cuando todo eso culmina con los libros saliendo de imprenta, es un sentimiento bastante sublime. ¿Eso corresponde a tu pregunta? Sí, sí, ¿O a eso definitivamente. ibas? Sí, en verdad eso iba, y como a las primeras ventas, a la recreación de tu libro igual ya me imagino que debe ser igual algo súper impactante también, porque como te decía, una cosa es como el sentimiento propio de cuando uno está haciendo algo, pero creo que es muy distinto cuando más gente le gusta también, pues, cuando te das cuenta que quizás no estás solo en esa, por así decirlo. Menos es lo que nos ha pasado también con Machu, que encontramos más gente que le interesa sobre el ecosistema del libro, sobre la literatura, y me imagino que ese es tu sentir también, ¿o no? Claro. Y bueno, todo se reduce un poco a eso. Cuando a la gente le gustó mi libro, se sintió quizá identificado con el personaje, en ese punto sentí bueno, que todavía valió la pena. Mm. Ahora, yo igual soy testarudo y creo que hubiera lanzado el libro, aunque solo a mí me gustara. Pero, el, pero ese soy yo. Pero tuvo un buen recibimiento. Mucha gente me decía, me gustó este personaje o este otro. eh, Tuvo buena acogida y sentí que había logrado el cometido inicial, que era compartir las ideas que tenía en la cabeza. Además, tampoco fue algo tan local, por así decirlo, porque igual a mí me da gusto que el hecho de que igual alguien de Villa Alemana lo pensó, lo hizo y igual lo llevó para otros lados también, pues, como fuiste al Festival de Gaviotas a vender parte de tus libros, te fue bien, creo que igual son experiencias que te dejan ahí marcando. Claro, eh, con cariño desde Villa Alemana a la ciudad de las vacas. A la de las Eh, gaviotas. sí. Eh, sí, lo que pasa es que yo
yo creo que la literatura tiene esa cualidad de que es universal, entonces el libro que se escribió en Vía Alemana o que se escribió en lo más recóndito del sur eh, puede ser apreciado por gente de todos lados. Entonces, de alguna manera, ser escritor o ser parte del mundo literario te da una suerte de pasaporte para poder eh, llegar a nuevos lados, conocer nueva gente. Mm. Eh, sí, es una experiencia bonita, no voy a mentir. Sí, además, como Eh, dicen, como hay un dicho en latín, no me acuerdo dónde lo escuché, que decía que las palabras vuelan, pero lo escrito permanece. Entonces, en cierta forma, estás haciendo historia a tu forma, dentro de las letras mismas. Parece bonito. Ahora bien, quería preguntarte ya de lleno, vamos al libro. Ya sabemos por qué motivaría a la gente a escribir. Ahora queremos saber por qué razón crees que a la gente le gustaría leer tu libro. Sabemos que la recomendación viene un poco de cerca, obviamente, pero nosotros creemos que de verdad es un libro muy bueno y la gente ojalá tuviese la oportunidad de saber más acerca de él. claro. Eh, bueno, Arrivederci, Filosofando con Pólvora, es una novela de fantasía histórica, es es una cronía, una imaginación de cómo sería una ciudad de renacentista en un ambiente fantástico, con magia, con hechiceros, con gremios de asesinos, con todo ese tipo de cosas. Eh, la novela en sí es una novela con mucha acción, con muchos personajes bien delineados. Eh, es muy rápido de leer, hasta yo diría que es vertiginoso. Una vez que se llega a la mitad del libro, ya no, de la mitad hasta el final no puedes parar, tienes que leerlo en una sentada. Mm. Eh, alguien me decía que se le pasó a la estación de metro porque no quería dejar la lectura a la mitad. Y, y bueno, creo que esos objetivos que tenía inicialmente eh, se superaron con creces. Y, y eso más que nada, la gente puede esperar una lectura rápida, emocionante, con personajes entrañables. eh, y un ambiente mágico que quizás es un poco distinto de lo que se puede encontrar normalmente. Usualmente se relaciona la fantasía con quizá la época medieval, con los castillos, con los caballeros. Arrivederci un poco trata de analizar otras épocas, analizar otros pensamientos quizá. Eh, bueno, la, como la gente que estudia historia podrá decirles, eh, también cambia la mentalidad de las personas, entonces los personajes en la novela intentan darle sentido al mundo en que viven. Hay un poco de comentario político, hay un poco de ese tipo de cosas, porque finalmente creo que todo buen libro también tiene que ser un poco un reflejo de la sociedad Mm. o un reflejo de alguna cualidad humana. Y entonces, un poco quizá para terminar esa idea, además de la emoción y de los personajes, el libro también tiene un poco esa crítica, esa discusión un poco más profunda. Mira, Ignacio, a mí me gustaría preguntarte dos cosas respecto, mira, son dos cosas bien cercanas respecto a tu libro, porque yo siento que como muchos autores y como muchos de nosotros también quizás ya sabemos,
las ideas muchas veces son inspiración de cosas que ya hemos visto, cosas que ya hemos leído, y en ese sentido yo creo que a muchos nos gustaría saber eh, cuál fue tu inspiración o de dónde sacaste tu inspiración, ideas más o menos reflejadas en el libro, pero quizá igual de importante para la escritura. Me gustaría saber, te digo, dos preguntas, porque me gustaría saber del ámbito quizás cultural, si tuviste alguna experiencia eh, más personal, más cercana, en el ámbito cultural quizás, porque en tu libro también hay presentes elementos culturales bastante diversos, bastante variados. Y por otro lado, me gustaría saber cuáles fueron las influencias ya más quizás literarias, quizás referente a algún autor que a ti te guste o que sea más de tu preferencia, o algo que tú hayas leído. Me interesa bastante como esa parte del proceso de la escritura. Cuéntame un poquito. Para empezar, yo creo que te lo voy a responder al revés. Voy a empezar con los Ujú. escritores, los escritos que me han inspirado. Bueno, obviamente en el lugar de honor estaría Ray Bradbury, El hombre ilustrado de Ray Bradbury, que es una colección de relatos de ciencia ficción. Creo que tiene que ser de mis libros favoritos y era realmente el escritor que me hacía viajar a esos mundos. Em, Siempre me dio la idea de que lo realmente importante de una historia, aunque sea en la ciencia ficción basada en Venus o en un cohete en el espacio, eran los personajes. Y recuerdo que de niño yo empatizaba mucho con quizá un astronauta estadounidense de 1940, pero yo lo sentía muy cercano. Em, y bueno, intenté quizás en mi escritura tener un poco de eso. Intentar que la gente empatice con un personaje que puede ser distinto a primera vista, pero lo pueda sentir cercano. Mm. Ahora, lo anterior que preguntabas tenía que ver con quizá inspiración o elementos culturales. Em, para decir verdad, yo tengo ascendencia italiana, bueno, muchas generaciones hacia atrás. La abuela de mi abuelo venía de Italia y siempre realmente me interesó la cultura de allá. Tuve la oportunidad de conocer un poco en un viaje que logré hacer hace unos 2 años. Y, y bueno, no, eso me inspiró para investigar más, para aprender un poco de arquitectura. em, Quise, bueno, la arquitectura también es una cosa que me apasiona mucho. Quizá quise incluirlo en parte como la descripción de las descripciones en el libro. También están presentes en ilustraciones dentro del libro y hasta en la portada, que sentía que eran algo que realmente te puede transportar a este mundo ficticio que se siente un poco similar y un poco extraño. Y creo que me desvió un poco de la pregunta original. Mm. No, está perfecto. Yo creo Perfecto, que sí la responde totalmente respondiste. la pregunta. Ahora, quería ver si nos podía responder algo que estaban pidiendo desde el Facebook. Nos estaban pidiendo, a ver, te leo mejor. Dice, hola comunidad, gran iniciativa. Quería saber dónde puedo conseguir el libro, cómo puedo adquirirlo. Muchas gracias. Mira, muy buena pregunta. Buena pregunta, de hecho. Em, pu- pueden, pueden buscarnos en Instagram, Arrivederci Libro. Em, Ahí estamos vendiendo copias y nada, pueden comunicarse, mandarnos mensajes
y ahí podemos llegar a un acuerdo. Así que les dejo abierta la invitación a Arrivederci Libro en Instagram. Y Igual otra forma de conseguirlo también es participando en el sorteo, no lo olviden, el viernes, claro. viernes lo vamos a lanzar. A ver, ahora voy a leer otra cosa que nos mandaron por acá, igual está bastante interesante. Nos dice Fernando Lewe. Hola, soy Sansano y sé que estudiaste física. Yo estudié matemática en el edificio de al lado. Jaja. ¿Hay algo de tu formación académica, científica, que sientas que esté plasmada en el libro? ¿O más bien es totalmente aparte de estos temas? Para ser honestos, no creo que haya demasiado de física pura en el libro. Voy a tomarme de lo que dije más al inicio, de que una persona puede aprender de varios campos a la vez. Quizás si hago otro libro de ciencia ficción pueda incluir un poco más de lo que aprendí en la licenciatura. Em, no hay mucho de información como físico en el libro. A Más que nada menos cuando los que. personajes saltan muros, yo creo, y para que Sí, calcular la distancia bien para que claro, un pequeño cálculo de cuál es la máxima altura que puede caer una persona y seguir caminando. sí, yo creo que más o menos va por ahí. Eh, bueno, todas las experiencias que tiene uno terminan plasmadas de una manera u otra en el libro, así que alguien quizá va a leer el libro y va a decir, esto está planteado como un ejercicio de física. Cosas como trayectoria, caídas. Así que, más allá de eso, no mucho. Quizá como un Easter egg, un huevo de Pascua, que alguien pueda encontrar por ahí. Ignacio, y me gustaría a mí saber, porque en este tiempo, digamos, debido a la contingencia, yo me imagino que la lectura en muchas casas y en muchos contextos muy variados, muy diferentes, ha aflorado un montón porque me imagino que como muchos, tú también de repente te has sentido quizá con algún rato libre o quizás con ganas de viajar un poco con tu imaginación o de salir un poco de la realidad en la que estamos, leyendo un libro o algún artículo, algún cuento. Y por eso a mí me gustaría que le contaras un poquito a la gente que nos está escuchando y viendo, ¿cuáles serían quizás tus recomendaciones de libros para ellos y ellas? Pueden ser libros, pueden ser quizás novelas, cuentos, em, unos dos o tres, yo creo que estaría súper bien para que la gente tuviera alguna idea más de cerca de qué podría leer en esta cuarentena. Em, bueno, claro, no voy a ocultar que soy un fanático, les recomendaría cualquier obra de Ray Bradbury. Em, es un clásico por buena razón. Em, la verdad, curiosamente, del tiempo que he estado escribiendo últimamente, no he tenido mucho tiempo para la lectura. Em, hay varios. Hace poco, en, hace poco leí En todos los burdeles del mundo. No logro acordarme del autor, desafortunadamente. Em, bueno, y los clásicos. Maleficio de Stephen King. em, una, colecciones de cuentos de Lovecraft. Eso es más o menos lo último que he leído.
Eh, Ahora para recomendaciones más específicas, supongo que tendrían que buscar más profundamente. Y eso más que nada. Súper, muchas gracias. Sí, pues depende también de los gustos y de los intereses. Claro. Em, bueno, yo creo que hasta acá nos ha quedado bastante más claro respecto a lo que hemos estado hablando, respecto a la conversación que hemos estado teniendo con el autor, con Ignacio Vega. Y yo por lo menos me despido de todos ustedes agradeciendo tremendamente al autor, a Ignacio Vega, al equipo de Matchbook, a mi compañero Matías, por supuesto a todas las personas que nos han estado escuchando en esta ocasión y en muchas otras ocasiones, a la gente que difunde, les quiero agradecer enormemente porque este es un proyecto que ha estado creciendo y al que le hemos dedicado bastante tiempo y bastante cariño. Sí, es un Eh, proyecto gestionado en base a acercar a la gente al ecosistema del libro, a promover la literatura, a fomentar el conocimiento, y en ese sentido es como estamos respondiendo con herramientas tecnológicas. Así que muchas gracias a todos. Esto después va a ser un capítulo de nuestro podcast en Spotify, cual se llama Conversaciones Match también, así que después lo podrán escuchar también para quienes se lo perdieron ahora. Así que muchas gracias, Ignacio. No sé si tú quieras cerrar con algunas palabras. Eh, no, solo agradecer la invitación. Creo que es importante quizás tener este tipo de discusiones, especialmente en estas fechas. Eh, mm, Quizás, aunque sea solo para retornar un poco del valor de la cultura en nuestra sociedad, especialmente ahora que algunas personas tienen más tiempo libre. Y, y nada, pues, yo seré siempre un fanático de la literatura, así que bacán esa iniciativa, me gusta mucho. Y espero que continúen con hartos podcasts más. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Oh, espera un momento. Aquí hace la última pregunta y ya para no dejar con las ganas. Así que no sé si puede responderla, Ignacio, la última, y no aprovechamos más de tu tiempo. Sí, tengo tiempo. Bueno, dicen, cuando escribiste el libro, ¿solo querías entretener al público con una historia inmersiva o hay algún mensaje más profundo que quisieras transmitir? Eso y cerramos. Sí, la historia tiene muchos puntos profundos, tiene crítica social, tiene crítica política, eh, también habla un poco quizá de la discriminación, de, de los problemas de clases, tiene distintos puntos de crítica, solo que no están un poco como ocultos, difuminados dentro de la historia. Así que creo que es de esos libros que uno puede volver a revisar una vez que lo hayas leído para entender mejor algunas partes o entender el contexto que está detrás de la historia. Es algo muy factible y que también también quería plasmar en el libro. Algo que uno pueda leer una segunda vez y captar detalles más sutiles. Así que sí, tiene una lectura más profunda aparte de la emoción inicial. Bueno, Ahora, espero... ¿cuáles son los temas? Habrá que Hay que descubrirlo. leerlo, sí, pues, sí, hay que leerlo primero, tampoco podemos hacer spoiler de todo. Pero yo doy mi recomendación. Así que eso, vamos cerrando esta nueva edición de Conversaciones Machu, que espero les haya gustado a todos, espero después les guste también en el futuro cuando puedan escucharlo, gracias a la tecnología. Así que eso, muchas gracias a todos y que estén bien.